Buenos días desde Nel nome del la Padre, Plaza de del San Pedro en Figlio Roma, e donde dello está Spirito comenzando la Santo. celebración de este Domingo de La Ramos con la pace procesión sia con y voi. bendición de los ramos. Buenos días, Javier Valiente. Buenos Fratelli días, Juan carissimi, Carlos. Queridos hermanos, questa dice el assemblea Papa, liturgica esta asamblea è preludio litúrgica alla Pasqua del es Signore, preludio de la Pascua alla del quale Señor, ci stiamo a preparando la con la cual penitenza nos estamos e preparando con con la le opere di penitencia carità y con las fin obras de caridad dall'inizio della Quaresima. desde el inicio de la Cuaresma. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento Jesús al entra en mistero della Jerusalén sua para morte e dar risurrezione. cumplimiento al misterio de su muerte y Accompagniamo con resurrección. fede e devozione il nostro Salvatore Acompañemos con fe y nel suo devoción a nuestro ingresso nella Salvador città santa. en su ingreso en la Gli ciudad chiediamo la santa grazia di seguirlo fino alla y croce pidamos la per gracia essere partecipi della sua de resurrezione. seguirlo hasta la cruz para ser partícipes de su resurrección. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici, Dios Todopoderoso y Eterno, e concedi a santifica noi, con tu tuoi bendición fedeli, estos ramos y a cuantos vamos accompagniamo esultanti il a acompañar a Cristo nostro Rey, Padre e Signore, aclamándolo con cantos. di giungere con lui alla Concédenos Gerusalemme por medio de del él cielo. entrar en la Jerusalén del Egli cielo. vive e regna nei secoli dei secoli. Y este Domingo de Ramos comienza con este rito de la bendición de los ramos, la lectura ahora del Evangelio que narra precisamente este acontecimiento en la vida de Jesús y después con la procesión hasta el presbiterio, en este caso situado en la fachada de la Basílica de San Pedro. El diácono recibe la bendición del Santo Padre para proclamar el Evangelio. El Señor está en tu corazón y en tus labios para que anuncies dignamente el Evangelio de Jesucristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta ¿por qué lo desatáis?, le diréis así: el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino?
Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendía sus mantos por el camino. Y cuando se acercaba ya a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Parola del Signore. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Queridos hermanos, Gerusalemme, imitemos a la muchedumbre de Jerusalén que aclamaba a Jesús, Rey y Señor, e avviamoci in y pace. vayamos en paz. Así invita el diácono a comenzar esta procesión que llevará hasta el altar, con este mar de ramos de olivo, de palmas. Ramos de olivos y palmas que han sido donados por el Camino Catecumenal, también por la diócesis de Ventimiglia, en la Liguria, aquí en Italia, y una que adornaba la zona del obelisco donde está el Papa. Me parece que es la que han enviado desde Elche, una palma adornada de 3 metros de altura que termina en una cruz. Con esta conmemoración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, comienzan las celebraciones de la Semana Santa. Nos llevarán hasta el próximo domingo de Pascua, donde celebraremos ya la resurrección del Señor. Niños de los hebreos portando las palmas canta esta antífona, la escola. Salieron al encuentro del Señor y aclamaban con voces diciendo: Hosana, Hosana en el cielo. También en esta procesión de ramos participa un numeroso grupo de jóvenes de la diócesis de Roma, de algunos movimientos también juveniles, porque hoy se celebra la
Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano. Pasado mes de enero, a final del mes de enero, del 22 al 27, el Papa Francisco se reunió en Panamá con cientos de miles de jóvenes que acudieron a esa celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, pues, a nivel internacional. Realmente son croatas estas chicas que llevan esos ramos enredados con la bandera de Croacia, que se dirigen hasta el altar donde comienza la segunda parte de esta celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, donde la liturgia de la palabra también cobra especial importancia, leer la Pasión. Este año en el relato del evangelista San Lucas. Esta larguísima procesión que ya camina hasta el altar, con esta bellísima decoración para este domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Muchos obispos se han dado cita hoy aquí en San Pedro, en la Basílica, en la plaza, para acompañar al Santo Padre en esta celebración. Y especialmente con él, junto a él, veremos en el altar concelebrando dos cardenales, Angelo de Donatis, que es el vicario del Papa para la diócesis de Roma, y también el cardenal Kevin Farrell, que es el prefecto del dicasterio de los laicos, la familia, la vida, en el que también pues está todo lo referente a la pastoral con los jóvenes, y que fue nombrado recientemente camarlengo del Vaticano. El Santo Padre se incorpora a la procesión acompañado del maestro de las ceremonias pontificias, Monseñor Guido Marini, maestro de ceremonias que ya ejercía esta misma función con Benedicto XVI y que continúa aquí todo el pontificado del Papa Francisco, preparando y ayudando en la celebración. Gloria a ti, alabanza en eterno, Cristo Rey Salvador, como los niños de un tiempo dijeron a coro, Hosana. Es el himno a Cristo Rey que ahora entona el coro, acompañando esta procesión solemne. Todo el pueblo hebreo sale al encuentro con palmas. Ahora con oraciones elevamos a ti el canto.
canto que dice: gloria y honor a ti, Rey, Cristo Redentor. Esta procesión de los ramos, más o menos solemnes, que se realizan en todas nuestras parroquias y en un lugar muy especial hoy, precisamente en Jerusalén, donde los cristianos de Tierra Santa se reúnen en lo alto del Monte de los Olivos. Hoy no se puede pasar desde la zona de Betania, de Betfagé, que son dos aldeas y dos barrios que están al lado de Jerusalén. Están separadas por el muro construido entre la zona de Palestina y la zona de Israel. Pero desde esa zona, desde la iglesia de los franciscanos, que recuerda el momento en el que Jesús se sube a la borriquilla, comienza la procesión de los olivos que baja por todo el monte hacia la zona del templo de Jerusalén, hacia el muro de los lamentos. Se cambia la capa pluvial con la que ha discurrido la procesión del Santo Padre y se coloca ya el ornamento propio para la celebración de la Eucaristía, la casulla. El beso al altar, el beso de la Iglesia, representada en el Santo Padre, cabeza de ella, al altar que es Cristo. El altar que ahora va a ser incensado precisamente porque, como decía, ara Christus es, el altar es Cristo. Princesa también la imagen de la Virgen colocada para esta celebración junto al altar. Comenzará esta parte de la liturgia de este domingo directamente con la oración colecta
Vemos ahí la fachada de San Pedro adornada con esos dos estandartes de San Miguel, Arcángel y San José. Preghiamo. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que nos has dado como modelo a Cristo, tu Hijo y nuestro Salvador, hecho hombre y humillado hasta la muerte de cruz. Haz que tengamos siempre presente la gran enseñanza de su pasión para participar en la gloria de la resurrección. Comenzará la liturgia de la palabra, la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías. Está previsto que la escuchemos en español. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Verbum Domini. Dio mio, Dio mio. Es el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono. Al verme se burlan de mí, mueven la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo di cani mi circonda. Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ore.
Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. His state was divine. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconoció como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo Señor, para gloria de Dios Padre. Ya los tres diáconos que van a leer la Pasión en este Domingo de Ramos se acercan a la cátedra de Pedro, a la sede del Papa, donde recibirán la bendición. Por nosotros Cristo se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, canta el coro.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Pasión de secondo nuestro Luca. Señor Jesucristo según San Lucas. Quando venne l'ora, Gesù Cuando llegó la prese hora, posto a tavola, Jesús se e sentó gli a la mesa apostoli con lui, y los apóstoles e con disse él loro, y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. e ricevuto un calice, Y tomando un rese cáliz, grazie e disse, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el poi reino de prese il Dios. pane, Y tomando rese pan, grazie, después de lo pronunciar la spezzò, acción de e gracias, lo diede partió loro dicendo, y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en e dopo memoria aver mía. cenato, fece Después lo de stesso cenar, con il hizo lo calice, mismo con el dicendo, cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Allora essi cominciarono Ellos a empezaron a domandarsi l'un preguntarse l'altro, unos a chi di otros loro sobre avrebbe quién de fatto ellos questo. podría ser el que iba a hacer eso. E nacque tra loro anche Se una se discussione. produjo también un Chi di altercado a loro fosse da propósito de quién de considerare ellos più debía ser grande. tenido como el mayor. Egli disse, Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar benefactores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. poi disse loro, y él les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Contestaron: Nada, contesta el pueblo. ed egli Y Jesús añadió: Pero ahora el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito, fue contado entre los pecadores. Por lo que se refiere a mí, toca a su fin. ed essi Ellos dissero, dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. ma egli disse, Y él les contestó: Basta. uscì e andò Salió come al solito y se al encaminó monte como dei de Ulivi. costumbre al Anche i monte de los discepoli lo olivos, seguirono. y lo siguieron los Giunto sul discípulos. luogo, disse Al loro, llegar al sitio les dijo: Orad para no caer en tentación. poi si allontanò Y se da loro, apartó de ellos cercò un como a chino un di tiro de sasso, piedra, cade y arrodillado e oraba pregava diciendo: Padre, si si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido. Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio al patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Pero después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él dándole golpes. Y tapándole la cara le preguntaban diciendo: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si os lo digo, no lo vais a creer. Y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios?
Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo. Y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese. Suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Figlie di Gerusalemme,
Non piangete su Hijas di de me, Jerusalén, ma piangete no su lloréis voi por mí, stesse e sui vostri llorad figli. por vosotras y por vuestros Ecco, hijos, verranno giorni nei porque quali mirad si dirà: que vienen días en los beate que le dirán, sterili, i viendi che bienaventuradas non las hanno estériles generato e i y los seni vientres che que no non han dado a hanno luz allattato. y los pechos que no han criado. Allora cominceranno a dire ai monti: Entonces empezarán a cadete su di decirles a noi, los montes, e alle colline: caed sobre copriteci, nosotros, y a las colinas, perché se si cubridnos, tratta così il legno porque verde, si esto hacen che con el leño avverrà verde, del legno secco? ¿qué harán con el seco? Insieme con lui Conducían venivano también a condotti otros dos morte anche malhechores altri para due, justiciarlos che con erano él. malfattori. Quando giunsero sul luogo Y chiamato cuando Cana, llegaron al lugar lo llamado la crocifissero Calavera, lui e lo il malfattore, crucificaron allí, a él uno y a a los destra malhechores, e l'altro uno a la sinistra. derecha y otro a la izquierda. Gesù diceva: Jesús decía: Padre, perdona loro, perché non Padre, sanno quello perdónalos che porque fanno. no saben lo que hacen. Poi, dividendo le sue vesti, le Hicieron tirarono in lotes sorte. con sus ropas y los Il echaron a popolo stava suerte. vedere, El i pueblo capi, estaba invece, mirando, non pero los dividevano magistrados dicendo: le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Anche i soldati lo deridevano. Se Gli burlaban de él circostavano también per los porgergli soldados della que se cena acercaban e y le dicevano: ofrecían vinagre diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sopra di lui c'era anche una Había scritta: también por encima de él un letrero: È il re dei Este es el Giudei. rey de los judíos. Uno dei malfattori, Uno de aperto los la malhechores gogna, crucificados insultava. lo insultaba Non sei diciendo: tu il Cristo? Salva te stesso. ¿No eres tú el Mesías? E noi? Sálvate a ti mismo y L'altro a invece lo nosotros. rimproverava, Pero el dicendo: otro, respondiéndole, increpándolo, le decía: Tu che sei condannato alla stessa pena. Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. y decía: Ricordati di me. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le In respondió: verità io ti dico, En verdad te digo, oggi con me sarai hoy nel estarás paradiso. conmigo en el Era già paraíso. verso mezzogiorno, Era ya e como si la fece hora buio su sexta y tutta vinieron la las terra, tinieblas sobre fino alle toda la 6 del tierra, pomeriggio, hasta la hora perché il nona, sole si era porque se eclissado. oscureció el sol. Il velo del templo El velo si del sparciò a templo se metà. rasgó por medio. Gesù, Y Jesús, gridando a gran voce, clamando con voz potente, disse: dijo: Padre, nelle Padre, tue mani consegno a il tus mio manos spirito. encomiendo mi espíritu. Detto questo, Y dicho esto, spirò. expiró. Silencio sepulcral en la plaza de San Pedro. Después de escuchar las palabras, las últimas palabras de Cristo en la cruz y el relato de su muerte. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava El centurión, gloria a al Dio ver lo dicendo: ocurrido, daba la gloria a Dios diciendo:
Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la adoptación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Verbum Domini. Y así termina el relato de la pasión que hemos escuchado según el Evangelio de San Lucas. Y nos disponemos a escuchar las palabras de homilía que pronunciará ahora el Santo Padre. Las aclamaciones de la entrada en Jerusalén y la humillación de Jesús, los gritos de fiesta y el enseñamiento feroz. Este doble misterio acompaña cada año la entrada en la Semana Santa, en los dos momentos característicos de esta celebración: la procesión con las palmas y los ramos de olivo al principio y luego la lectura solemne de la narración de la Pasión. Dejemos que esta acción animada por el Espíritu Santo nos envuelva para obtener lo que hemos pedido en la oración: acompañar con fe a nuestro Salvador en su camino y tener siempre presente la gran enseñanza de su pasión como modelo de vida y de victoria contra el espíritu del mal. Jesús nos muestra cómo hemos de afrontar los momentos difíciles y las tentaciones más insidiosas, cultivando en nuestros corazones una paz que no es distanciamiento, no es impasividad o creerse un superhombre, sino que es un abandono confiado en el Padre y en su voluntad de salvación, de vida, de misericordia. Y en toda su misión pasó por la tentación de hacer su trabajo, decidiendo él el modo y desligándose de la obediencia al Padre.
Desde el comienzo, en la lucha de los 40 días en el desierto, hasta el final en la pasión, Jesús rechaza esta tentación mediante la confianza obediente en el Padre. También hoy, en su entrada en Jerusalén, nos muestra el camino. Porque en este evento, el maligno, el príncipe de este mundo, tenía una carta por jugar. La carta del triunfalismo. Y el Señor respondió permaneciendo fiel a su camino, el camino de la humildad. El triunfalismo trata de llegar a la meta mediante atajos, compromisos falsos. Busca subirse al carro del ganador. El triunfalismo vive de gestos y de palabras que, sin embargo, no han pasado por el crisol de la cruz. Se alimenta de la comparación con los demás, juzgándolos siempre como peores, con defectos, fracasados. Una forma sutil de triunfalismo es la mundanidad espiritual, que es el mayor peligro, la tentación más pérfida que amenaza a la Iglesia. Jesús destruyó el triunfalismo con su pasión. El Señor realmente compartió y se regocijó con el pueblo, con los jóvenes que gritaban su nombre aclamándolo como Rey y Mesías. Su corazón gozaba viendo el entusiasmo y la fiesta de los pobres de Israel, hasta el punto que a los fariseos, que le pedían que reprochara a sus discípulos por sus escandalosas aclamaciones, Él le respondió: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Humildad no significa negar la realidad. Y Jesús es realmente el Mesías, el Rey. Pero al mismo tiempo, el corazón de Cristo está en otro camino, en el camino santo, que solo Él y el Padre conocen. El que va de la condición de Dios a la condición de esclavo. El camino de la humillación en la obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Él sabe que para lograr el verdadero triunfo, debe dejar espacio a Dios. Y para dejar espacio a Dios solo hay un modo: el despojarse, el vaciarse de sí mismo, callar, rezar, humillarse. Con la cruz, hermanos y hermanas, no se puede negociar. O se abraza o se la rechaza. Y con su humillación, Jesús quiso abrirnos el camino de la fe y precedernos en él. Tras él, la primera que lo ha recorrido fue su madre, María, la primera discípula. La Virgen y los santos han tenido que sufrir para caminar en la fe y en la voluntad de Dios. Ante los duros y dolorosos acontecimientos de la vida, responder con fe cuesta una particular fatiga del corazón. Es la noche de la fe. Pero solo de esta noche despunta el alba de la resurrección. Al pie de la cruz, volvió a pensar en las palabras con las que el ángel anunció a su hijo: será grande. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En el Gólgota, María se enfrenta a la negación total de esta promesa. Su hijo agoniza sobre una cruz como un criminal. Así, el triunfalismo destruido por la humillación de Jesús fue igualmente destruido en el corazón de la Madre. Ambos supieron callar. Precedidos por María, innumerables santos y santas han seguido a Jesús por el camino de la humildad y la obediencia.
Hoy, Jornada Mundial de la Juventud, quiero recordar a tantos santos y santas jóvenes, especialmente a aquellos de la puerta de al lado, que solo Dios conoce y que a veces a Él le gusta revelarnos por sorpresa. Queridos jóvenes, no os avergoncéis de mostrar vuestro entusiasmo por Jesús, de gritar que Él vive, que es vuestra vida, pero al mismo tiempo no tengáis miedo de seguirlo por el camino de la cruz. Y cuando sintáis que os pide que renunciéis a vosotros mismos, que os despojéis de vuestras seguridades, que os confiéis por completo al Padre que está en los cielos, entonces, queridos jóvenes, alegraos y regocijaos. Estáis en el camino del reino de Dios. Aclamaciones de fiesta y furia feroz. Es impresionante el silencio de Jesús en su pasión. Vence también a la tentación de responder, de ser mediático. En los momentos de oscuridad y de gran tribulación hay que callar. Tener el valor de callar, siempre que sea un callar manso y no rencoroso. La mansedumbre del silencio hará que parezcamos aún más débiles, más humillados, y entonces el demonio, animándose, saldrá a la luz. Será necesario resistirlo en silencio, manteniendo la posición, pero con la misma actitud que Jesús. Él sabe que la guerra es entre Dios y el príncipe de este mundo, y que no se trata de poner la mano en la espada, sino de mantener la calma, firmes en la fe. Es la hora de Dios. Y en la hora en que Dios baja a la batalla, hay que dejarlo hacer. Nuestro puesto seguro estará bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Y mientras esperamos que el Señor venga y calme la tormenta, con nuestro silencioso testimonio en oración, nos damos a nosotros mismos y a los demás razón de nuestra esperanza. Esto nos ayudará a vivir en la santa tensión entre la memoria de las promesas, la realidad del enseñamiento presente en la cruz y la esperanza de la resurrección. Así concluye el Papa su homilía en este Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, en las celebraciones que inauguran la Semana Santa. Y en la homilía en la que se ha centrado en prevenir contra el triunfalismo que trata de llegar a la meta mediante atajos, subiéndose al carro ganador, y se lamenta de la comparación con los demás. Jesús sabe, decía el Papa, que para lograr el verdadero triunfo debe dejar espacio a Dios, y solo hay un modo: vaciarse de sí mismo, callar, rezar, humillarse. Con la cruz, decía, no se puede negociar, o se abraza o se rechaza. El silencio, y el silencio también, que en esta liturgia del Domingo de Ramos se repite, ahora después de la homilía y antes de profesar nuestra fe con el credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
Adiós, Padre de Jesús, Padre de Jesús, Señor glorioso y siervo sufriente, elevamos nuestra súplica con confianza. Oremus pro sumo pontifice et omnibus episcopis. Por el sumo pontífice y todos los obispos. El Espíritu Santo que emana de la cruz los haga intrépidos para anunciar a todos a Jesús, único Señor y Salvador del hombre. Rezamos en rumano. Oremos por los gobernantes y por todos los pueblos. Haremos en portugués. Que la sabia locura de la cruz los eduque para la grandeza del servicio y los mueva al rechazo de la violencia. En japonés rezamos por los cristianos perseguidos. El Cordero inmolado en el altar de la cruz los una a su pasión y los haga partícipes de su victoria. Y en francés lo hacemos por los pecadores y los incrédulos. La sangre de Jesús que emana de la cruz los purifique de todo mal y los conduzca a la comunión plena con la Trinidad. Y la última petición es por los jóvenes y lo hacemos en chino. El Verbo de Dios, silencioso en la cruz, moldee su corazón y llene sus labios de cantos de alabanza. Tu Padre has acogido el sacrificio de Jesús para nuestra salvación. En su nombre, te pedimos que escuches nuestra voz y te inclines sobre nuestra pobreza.
La liturgia eucarística se abre con la procesión de las ofrendas. Algunos fieles presentarán al Papa el pan, el vino, el agua, que se utilizarán para después recordar, hacer actual el sacrificio de Jesús. Rostro santo de Cristo, rostro santo de paz, de dolor, Señor y hermano nuestro, acompaña este momento en el que se acerca al altar el pan y el vino, una representación del pueblo de Dios. Tú que llevas nuestro dolor, redimes nuestros pecados, que tus ojos velen en el mundo y consuela a aquellos que confían en ti. En la mirada vacía y perdida de quien busca asilo y refugio, nosotros escuchamos tu grito, que pide paz y libertad. En las lágrimas de los oprimidos, en el llanto de los que sufren, nosotros vemos tu dolor, Señor de misericordia.
En tus ojos llenos de amor está la mirada del Redentor, cantaba el coro. Son tuyos nuestros dolores y haces tuyo el llanto de cada hombre. Lávame, Señor, de todo pecado. Límpiame de toda iniquidad. Reza Santo Padre mientras se lava las manos y el diácono inciensa ahora a todo el pueblo de Dios que ya abarrota la plaza de San Pedro a estas horas. Pregate, fratelli, perché il mio, vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Dio Onnipotente, e la passione del tuo Señor, unico Figlio, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. En verdad, Nuestro dovere es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Padre veramente santo, a te la lode da ogni Santo creatura. eres en verdad, Padre.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, Y con razón te alaban nella todas tus potenza dello criaturas, Spirito Santo, ya que fai por vivere e Jesucristo, santifichi l'universo, tu Hijo Señor e nuestro, con la continua fuerza a del Espíritu radunare Santo, intorno a te un popolo das che vida y da un santificas confine todo, all'alto della terra y congregas a offre tu tuo pueblo nome sin il cesar, sacrificio perfetto. para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el Ora ocaso. ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione. Dirige tu mirada ahora sobre la ofrenda de tu iglesia del corpo e sangue del tuo Figlio, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. Nos unimos ahora a la Virgen y a toda la iglesia que está en el cielo. Insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di Y ahora nos riconciliazione, unimos a todo el pueblo de Dios, dona, Padre, a toda la pace Iglesia, e salvezza al mondo encabezada por el Santo Padre, el Papa, conferma nella fede con cada uno e de nuestros nell'amore obispos. la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accoglie nel tuo reino Unimos también i nostri fratelli a los que han defunti, muerto ya y esperan tutti i giusti la entrada en el che cielo. in pace con te hanno lasciato questo mondo.
concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Solemne doxología, aclamación termina la liturgia de la Eucaristía, la liturgia eucarística. Ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Y rezamos el Padre Nuestro preparándonos ya para la comunión. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos, Señor, de todos los Concedi la males. pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Concédele unidad y paz. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Offerte vobis pace. Y el diácono nos invita a darnos la paz, una paz que desde aquí queremos llevar al mundo entero en esta preludio ya de la Semana Santa, en este comienzo de la Semana Santa, que el príncipe de la paz, que triunfa sobre el mal, sobre el dolor, sobre la muerte, sobre la discordia, se haga efectivo también en nuestro tiempo. Un deseo de paz que nace precisamente de contemplar a ese Cristo, ese rostro, como nos decía el Papa, que en silencio acepta la voluntad de Dios. Hoy estamos participando en esta misa del Domingo de Ramos desde la Plaza de San Pedro. Nosotros continuaremos aquí en la 2 de Televisión Española la programación especial para esta Semana Santa. El próximo Jueves Santo a las 6:30 pues podremos participar en los oficios, el Jueves Santo, la misa en la Cena del Señor, desde la Catedral Castrense de Madrid. Y a continuación, este jueves, las procesiones desde Medina del Campo.
diáconos, los sacerdotes se distribuyen por toda esta plaza de San Pedro para llevar la comunión a los fieles, y nosotros nos unimos también a esta comunión, ya que no podemos hacerlo de modo físico, a través de la comunión espiritual, expresando al Señor ese deseo de recibirle. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Padre, si no puede pasar este cáliz, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Canta el coro, la escuela, el versículo de Mateo 26. Comienza con este Domingo de Ramos también una semana intensa para el Santo Padre. Comienza con este Domingo de Ramos, seguirá la misa crismal, esa misa que celebra el Santo Padre en Roma y cada obispo en su diócesis, donde reunido con su presbiterio, con sus sacerdotes, que renuevan en ese momento las promesas hechas en el momento de su ordenación. Jueves Santo, por la tarde, la misa en la cena del Señor, la misa in cena Domini, donde se instituye el sacramento de la Eucaristía, el sacerdocio. También es el día de la caridad fraterna, simbolizada en esa lavado de los pies. Que en esta ocasión, bueno, como ya viene siendo habitual en el pontificado del Papa Francisco, se acercará a un centro de detenidos, a una cárcel de Roma, la Casa Circondariale di Velletri, donde allí
se encontrará con representantes del personal civil, de la policía, también de los detenidos. A un grupo de ellos, de 12, lavará los pies en el rito del Jueves Santo. Después el viernes, la celebración de los oficios de nuevo en la Basílica de San Pedro, y después el Vía Crucis a las 9:15, que nosotros también transmitiremos en directo, ese Vía Crucis del Coliseo Romano, al que asiste el Santo Padre. Y terminará con la celebración de la Pascua el próximo domingo, de nuevo en esta Plaza de San Pedro, donde estaremos también nosotros para llevarle la misa del Santo Padre a las 10 de la mañana. Hostia Santa, la única esperanza en la tempestad, en la hora de las tinieblas del mundo. En nuestra fatiga, en nuestro sufrimiento, ahora y en la hora de nuestra muerte, es nuestra esperanza. Confío en ti, Hostia Santa. Confío en ti, Hostia Santa. Terminaba el Papa Francisco en la homilía poniendo el ejemplo de María. Estas últimas jornadas mundiales de la juventud han tenido como lema una frase del Magnificat, y en ellas el Papa Francisco ha ido proponiendo a María como figura para los jóvenes. Quiero recordar, decía el Papa, tantos santos y santas jóvenes, especialmente aquellos de la puerta de al lado, que solo Dios conoce y que a veces a Él le gusta revelarnos por sorpresa. Y pedía a los jóvenes, queridos jóvenes, no os avergoncéis de mostrar vuestro entusiasmo por Jesús, de gritar que Él vive, que es vuestra vida, pero al mismo tiempo no tengáis miedo de seguirlo por el camino de la cruz. Y cuando sintáis que os pide que renunciéis a vosotros mismos, que os despojéis de vuestras seguridades, que os confiéis por completo al Padre que está en los cielos, entonces alegraos
y regocijaos, estáis en el camino del reino de Dios. Ya se van retirando los sacerdotes que han repartido la comunión al pueblo de Dios congregado hoy en esta plaza de San Pedro, en un día soleado pero ventoso, con un tremendo viento que a veces habrán ustedes escuchado a través de el ruido que se colocaba a través de los micrófonos, sobre todo en el altar. Hoy el Papa ha utilizado el báculo que vemos allí al fondo al lado de los acólitos, ese báculo que empezó a utilizar en 2014, está hecho de madera de olivo y lo utilizó por primera vez en la Jornada Mundial de la Juventud del 2014, el Domingo de Ramos. Desde entonces siempre lo ha utilizado en estas celebraciones y hoy también durante el momento de la procesión pues sustituía el báculo habitual por la palma que también él llevaba. Al terminar esta celebración, el Domingo de Ramos, la Pasión del Señor, también el Santo Padre dirigirá el rezo del Ángelus. Gran parte de su homilía la dedicó hoy en este Domingo de Ramos a hablar de la Virgen, evitando también todo triunfalismo, supo sufrir en silencio la muerte de su hijo. Y esos dos tapices que hoy adornan esta fachada de la Basílica de San Pedro, San José y San Miguel Arcángel, Santo Padre nos ha animado en estos momentos que en muchos lugares han sido difíciles para la Iglesia, acudir a la oración de San Miguel, esa oración en la que pedimos su protección y su ayuda para disipar al poder de las tinieblas, para alejar de nosotros el poder del demonio y del mal. Llamaba la atención la última parte de la homilía cuando hablaba precisamente el Papa de que en los momentos de oscuridad y de gran tribulación hay que callar, tener el valor de callar siempre que sea un callar manso, decía, y no rencoroso. La mansedumbre del silencio hará que parezcamos aún más débiles, más humillados, y entonces el demonio animándose saldrá a la luz. Será necesario resistirlo en silencio, animaba el Papa. Como siempre, piden silencio. Let's keep prayerful en este tiempo silence for some brief moments. De dar gracias a Dios por la Eucaristía recibida. Guardemos silencio durante unos instantes en oración. Nosotros también vamos a respetar ese silencio.
Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio, Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos con la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, os saludo a todos vosotros que habéis participado a esta celebración y a los que se han unido a nosotros a través de los medios de comunicación. Este saludo se extiende a todos los jóvenes que hoy, alrededor de sus obispos, celebran la Jornada de la Juventud en cada diócesis del mundo. Queridos jóvenes, os invito a hacer vuestra y a vivir en el día a día las indicaciones de la reciente exhortación apostólica Christus Vivit, fruto del sínodo que ha involucrado también a tantos de vuestros coetáneos. En este texto, cada uno de vosotros puede encontrar sugerencias fecundas para la propia vida y para el propio camino de crecimiento en la fe y en el servicio a los hermanos. En el contexto de este domingo, he querido ofrecer a todos vosotros que habéis venido aquí a la Plaza de San Pedro una especial corona del rosario. Estos rosarios en madera de olivo han sido realizadas en Tierra Santa, expresamente para el Encuentro Mundial de los Jóvenes en Panamá del pasado enero y para la jornada de hoy. Renuevo a vosotros, jóvenes, y a todos mi llamada a rezar el rosario por la paz, de modo especial para la paz de Tierra Santa y del Medio Oriente. Y ahora dirijámonos a la Virgen María para que ella nos ayude a vivir bien la Semana Santa. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Y ya nos disponemos a recibir la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias.
Pues así termina esta celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Comienza la Semana Santa, ha comenzado, y nosotros estaremos con ustedes llevándole los grandes misterios que se celebran en estos días en el Sagrado Trío Pascual. Lo haremos desde la Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid. El siguiente es el Jueves Santo, la misa en la Cena del Señor. Y después celebraremos también de una manera más popular con esa manifestación de fe popular que son las procesiones, que las viviremos este año desde Medina del Campo. El Jueves Santo, la procesión de caridad, y el viernes la procesión del silencio. Será inmediatamente después de que los oficios de la Catedral Castrense terminen. Y el Sábado Santo, la Vigilia Pascual, también desde la Catedral Castrense, para volver el domingo aquí a Roma a celebrar el Día de la Pascua a las 10 de la mañana. Desde esta plaza de San Pedro, feliz Día del Señor a todos y feliz, intensa y fructuosa Semana Santa. Javier. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos y les invitamos a participar aquí en la 2 a las 6:30 de la tarde el próximo Jueves Santo para participar en la Misa de la Cena del Señor. Y vemos ahora precisamente que el tiempo ha respetado esta celebración en Roma del Domingo de Ramos, empieza ahora a llover. Hasta entonces, que tengan un feliz Domingo de Ramos y una buena semana. Buenos días, nos de Dios.